Los inicios del cristianismo datan desde la resurrección de Cristo. La religión triunfó en la batalla del puente de Milvo en el año 313, en manos del emperador Constantino, quien proclamó el fin de la persecución cristiana y fundó la primera sede episcopal, la Basílica de San Juan Letrán en Roma. Entre los años 326 y 333 se comenzaría a construir la antigua Basílica de San Pedro, representando al más importante de los apóstoles, quien proclamaría el cristianismo. El imperio de Constantino permitió que se desarrollara la tipología religiosa que conocemos actualmente, como basílicas con naves escalonadas en altura, cubiertas, arcos, cornisas, pilastras, coro, altar, ábside, entre otras. Con su victoria se construyeron basílicas imponentes, como la de Santa Sofía. La evolución cristiana benefició a la sociedad, haciendo que progresara y creara su propia ideología. En un comienzo, la idea de solo creer en una divinidad causó revuelo en Roma, ya que ellos eran politeístas. El hecho de una nueva religión era una osadía. Por ello, los primeros cristianos fueron perseguidos. Fue hasta el periodo bizantino que la religión se hizo oficial y se adoptó. Con cada vez más seguidores, la Iglesia empezó a tomar poder en Asia Menor, Grecia, África e Italia Central. En esta etapa del cristianismo se fue observando un declive del epicureísmo y del estoicismo. Esto significa que la razón se sustituye poco a poco por la experiencia religiosa. Avanzó el tiempo, la gente comenzó a hacerse más preguntas y dejó de creer que todo ocurría por Dios o que éste los castigaría si no obedecieran las normas de la Iglesia. A finales del siglo XIV comenzó el Renacimiento, en el cual se retoman los órdenes romanos y griegos. La ciencia se logra desenvolver más en este periodo, pues se conserva la idea antropocéntrica. Como se explicó anteriormente, la arquitectura cristiana tuvo como base la romana. Sus principales materiales fueron sillares, molduras e inscripciones y tabiques recubiertos con mármol, los cuales les permitían agilizar los procesos de construcción y hacerlas más livianas. En el periodo bizantino el material del exterior fue pobre, pues utilizaban piedra y ladrillos, pero algo que caracterizó la arquitectura de este periodo fue el lujo de los interiores. Contaban con artesanos que realizaban murales de mosaico. En el Renacimiento resurgen las estructuras cimentadas por los griegos y romanos, como el arco, las cúpulas, las bóvedas y los capiteles. En el siglo XXI, la forma de construir ha cambiado radicalmente. La invención del concreto, las estructuras armadas, la fibra de vidrio, el ladrillo, las viguetas y las bovedillas y el poliestireno le aportan a las obras ligereza. Las civilizaciones precolombinas contaban con creencias y prácticas religiosas antes de la llegada de los españoles, basadas en un sistema teológico. Ellos eran politeístas, por lo que a los colonizadores les fue difícil imponer la idea de una sola divinidad. En América, los conventos fueron las principales construcciones, ya que estos tenían la función de evangelizar. En cuanto al significado de la conquista, hay diferentes opiniones que se contraponen, pues la leyenda negra de la casa ve todo como algo infausto, ya que la conquista es una usurpación. Incluso se considera que la evangelización es opresora, pues América Latina nació de la subyugación, ya que la Iglesia utilizaba el miedo y así fue sometiendo este continente al dominio europeo. En el tiempo de crisis que se vive en la actualidad, la presencia del cristianismo en la vida política debería ser más viva y exigente que nunca. Exigencia dirigida a los feligreses porque es de su propia conciencia forjada en las enseñanzas cristianas desde donde pueden hacer la aportación que tanto necesita nuestra humanidad. Durante la evolución del cristianismo, las iglesias y catedrales tenían elementos decorativos que las hacen únicas y se logra diferenciar la etapa en la que se construyeron. En la actualidad, esto se ha ido perdiendo, pues hemos entrado en una etapa de estancamiento en la arquitectura. El concreto ha hecho que las construcciones sean en producción y que se pierda la esencia de la religión. Al considerar la importancia que ha tenido el cristianismo a lo largo de los años y cómo ésta ha influenciado en el arte, la arquitectura, la política y la economía, la ciencia y la sociedad, he concluido que el cristianismo ha influenciado para bien al mundo.
Esta corriente religiosa no debería ser tomada solo como un culto, sino como la clave histórica por la cual se desarrolló todo lo conocido en la actualidad.